Bueno, hermanos, cada temporada que nosotros podemos vivir en nuestra vida es completamente diferente una de otra. Son muy distintas. Pero todos los procesos que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, porque vamos a pasar procesos y temporadas, van a ser distintas unas de otras, pero siempre nos van a llevar hacia un lugar específico. Nos van a llevar hacia algo, hacia un propósito. Y como cristianos, como hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe en Jesús, es que va a haber una meta con esto, y es ser renovados, transformados, cambiados para ser más como Cristo. Efesios dice, a la medida de la estatura ¿de quién? De Cristo. Esa es la meta y ese es el propósito. Según de Corintios 3:18, acompáñame por favor para leerlo juntos. Y quiero que lo leamos juntos, o sea, que levantemos la voz. Voy a leerlo en Reina Valera del 60. Y si tienes tu teléfono, busca la Reina Valera del 60. Quizás puedas poner también para que no veas tu WhatsApp, tu Facebook, para que no te distraiga mientras tienes tu celular, porque todos los que tenemos el celular con el teléfono somos tentados a chatear, jugar y hacer X cosas. Pero podemos bloquearlo para poder centrarnos en su palabra. Vamos a leerlo, ¿estamos todos? 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, fuerte, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que tenemos que entender eso, que lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es transformarnos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, para hacernos más parecidos a Él. Para parecernos más ¿a quién? A Él. Y ¿saben qué pasa? Suele suceder, nos pasa yo creo a muchos de nosotros, que a veces vemos a personas o vemos familias o vemos matrimonios que han recorrido un poco más en la vida, que han, por decirlo así, ¿no? De alguna manera han recorrido más en el Señor. Y sus vidas, como dice la palabra, son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y para colmo, dan fruto en su tiempo. ¿Y qué más? Y su hoja no cae. ¿Y qué más? Y todo lo que hacen prospera. Entonces de pronto tú miras a estas personas, también creyentes como tú, pero quizás han recorrido un tramo más largo en la vida y los quedas mirando y dices, wow, yo quiero esa vida, yo quiero esa familia, yo quiero ese matrimonio. Y de pronto miras a tu esposo y miras al esposo de allá, ¿no? Y dices, wow. Miras a tu esposa y miras a la esposa de allá. Miras a sus hijos, tienen aureola y alas, brillan. Wow, cómo quisiera esos hijos. Ves ese matrimonio fortalecido, fuerte. Y de pronto, como que no sé si decir sana envidia, porque no sé si existe esa envidia, ¿no? Algunos dicen sana envidia, no, es envidia. Pero de pronto es como que tú dices, yo quiero esa vida, yo quiero esa familia, yo quiero ese matrimonio, yo quiero ser como esta persona. ¿Y saben qué? Olvidamos algo, olvidamos que ellos han tenido que pasar algo que quizás tú no estás pasando ahorita, o algo a lo cual tú le estás poniendo resistencia. Ellos han tenido que pasar algo para llegar ahí donde están. Y saben que todos nosotros, todos los que estamos aquí, y yo creo que nadie puede negar eso, vivimos y estamos en un proceso constante de transformación, de cambio, de renovación, de santificación. A través de Cristo, a través de la obra de su Espíritu Santo,
a través de su palabra en nuestras vidas. Y tú puedes ver acá personas que quizás sonríen y no significa que todo les está yendo bien. Muchas veces significa que han comprendido lo que les ha tocado vivir. Algunos otros son un poco más expresivos, ¿verdad? ¿No? Y están caminando con la justa, sobreviviendo. Y tú dices, le está yendo mal al hermano, le está yendo mal al hermano. Pero no todos somos así, ¿sabías? Y no todos tenemos que ser así. No todos tenemos que ser así. Pero todos, absolutamente todos, pasamos procesos, pruebas, dificultades, tribulación, aflicción en nuestra carne, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra vida diaria. Muchas veces estamos siendo probados. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Las cosas no cambian con el paso del tiempo y no es una mala noticia, porque esta vida es así. Las cosas, cada vez vamos a encontrar retos, pasan los años y vamos a encontrar otro tipo de retos, ¿verdad? Para los que ya tienen más de 40 y más 40 en el Señor también pueden decir amén, ¿verdad? Vamos a encontrar más desafíos. Las cosas quizás no cambian, pero quizás porque somos un poquito más maduros, un poquito hemos experimentado dificultades, vamos entendiendo, vamos comprendiendo los tiempos y los tratos de Dios en nuestras vidas. Y entendemos y conocemos quizás un poco más cuál es su voluntad para nosotros. Y esto lo hace el Señor. Él dice que vamos a aprender, ¿no? Que dejemos que el Señor nos transforme. Al cambiarnos nuestra manera de pensar, entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero ¿dónde inicia? Deja que Dios te transforme. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios te transforme y vas a entender entonces por qué estás pasando el proceso que te ha tocado vivir. ¿Para qué estás viviendo esta temporada de tu vida? Y ¿saben qué? Cuando yo miro a estas personas que me inspiran, ¿sí? Porque no podemos negar, tenemos personas a las cuales miramos que nos inspiran y decimos, wow, yo quiero llegar a ese nivel de conocimiento del Señor. Yo quiero llegar a ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios también. Y a veces los veo, ¿no? Y tú los ves como victoriosos, los ves siempre firmes, los ves que pueden tener respuestas sabias y estas personas, quizás ellos han aprendido con el tiempo y quizás hoy son victoriosos porque en el pasado no se rindieron. Hoy son victoriosos porque no renunciaron ayer. Muchos de ellos hoy cosechan con alegría. Hoy están cosechando contentos porque un tiempo atrás sembraron con lágrimas. Muchos de ellos hoy son fuertes porque antes se declararon débiles y reconocieron que no podían. Muchos hoy ya no se resienten más y viven libres porque aprendieron a vivir perdonando. Muchos también hoy se sienten descalificados o inútiles porque tuvieron que reconocer sus incompetencias y necesidad de Dios cada día. ¿Y saben qué? Para esos casos todavía falta un final, porque muchas veces, por lo que hemos vivido y atravesado, reconocemos nuestras debilidades, nuestras incompetencias, y a veces nos descalificamos, pero esa historia no ha acabado aún y vamos a hablar de eso más adelante.
Entonces tenemos que entender que todos nosotros estamos en un proceso hoy. Puedes estar iniciando una temporada de tu vida, puedes estar en medio de ese proceso ahora, o puede que ya estés por salir de ese proceso, pero déjame decirte, después de un tiempo volverás a entrar a otro proceso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama tanto que Él está constantemente transformando nuestras vidas, nuestras mentes y nuestro corazón. Es su amor, es por amor. Y yo quiero esta tarde que rápidamente, si el tiempo nos alcanza, podamos ver las vidas de 5 personas de la Biblia, en medio de sus procesos y las etapas que les tocó vivir. Y cómo Dios interviene en sus vidas, así como Él también hoy interviene en nuestras vidas. Así que primera persona de la cual quisiera hablar hoy es Jeremías. Y para eso, por favor, me gustaría que vayan conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías 1, versículo 4. Y es Jeremías el que está hablando y contando lo que le sucedió a él. Jeremías, cuando le pasó esto, tenía 20 años. ¿Quién tiene 20 años aquí? A ver, levante su mano para ubicarnos. ¿20 años? No, pues todos los de 40 me levantan la mano, los de 30. 20 años de vida, no 20 años de trabajo. ¿No hay nadie de 20? Están en los 20. Ya, pero alguien de 21 entonces, ya, ahí cerquita. 21, están de 21, ¿no hay ni uno de 21 por aquí? Ahí están los de 21, ahí hay 21. Bueno, tenía 20, era joven, ¿ok? Era joven. Jeremías 1, versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 8. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y el Señor viene a Jeremías, y ¿saben qué? Jeremías no miente cuando él le responde al Señor. Él no miente, él tenía 20 años y le dijo, cuando el Señor le da esta palabra, le responde, le dice: Señor. En la versión, creo que la Reina Valera dice: soy niño, ¿verdad? En las otras dice: soy joven, porque tenía 20 años. Él no estaba mintiendo, él estaba hablando una realidad. Él era joven. Y le dijo: no sé hablar. Otra vez le estaba diciendo una realidad, porque los jóvenes solo textean, casi no hablan. Y acá él le decía: no sé hablar. Pero le hablaba: no sé hablar, ¿por qué? Porque no tenía experiencia para hablar. Era un joven, no sabía cómo comunicarse. Esa era una gran responsabilidad que el Señor le estaba poniendo a él. Y él le dijo: no sé hablar. Él no estaba exagerando ni estaba mintiendo cuando respondió al Señor. Y es que Jeremías veía su condición y veía su realidad. Soy joven y no sé hablar. Y esto le causó una etapa en su vida a Jeremías, y él se veía a sí mismo como incapaz a causa de su juventud. Y acá hay varios jóvenes, habla a los jóvenes. Ya sé que varios dicen: soy yo, pero ya si eres como yo, no aplica. Y Jeremías era joven, pero ¿saben qué? Es increíble. Jeremías se veía tal como era, joven y sin capacidad para comunicarse, sin experiencia. Así se veía Jeremías. Y era la realidad, hermanos. Eso era verdad. Pero a pesar que era verdad para Jeremías y para todos los que podían ver esto,
el Señor lo veía completamente diferente. Porque, como les digo, él no tenía experiencia, no tenía mucho conocimiento quizás de la palabra, quizás no sabía hablar, pero para Dios eso no era un impedimento ni una incapacidad. Y el Señor le dijo, no digas soy joven, porque a donde yo te envío, tú vas a ir. Y todo lo que yo te mande, tú vas a decir. No tengas temor, porque contigo estoy para librarte. Nuestras incapacidades no nos descalifican para el reino. Nuestra inmadurez no nos descalifica para el reino ni para el Señor. Tenemos que entender que cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes etapas en nuestra vida y son necesarias vivirlas, pero necesitamos vivirlas de la mano del Señor. Ese es el secreto. Necesitamos vivirlas escuchando su voz. Y para ti esta etapa de tu vida de juventud puede estar llena de cuestionamientos, de dudas, de ver tu realidad y tu condición y decir entonces, no soy apto. Y de pronto tú te estás viendo todas tus incapacidades, tus luchas, tus batallas y tus procesos. Y el Señor te está mirando y te dice, no digas que soy joven. No digas, pero Señor, mi juventud. No digas, Señor, mis incapacidades. Señor, mi falta de experiencia. Porque el Señor te ve de una manera completamente diferente a como tú ves las cosas y a como tú te ves. ¿Cuándo vas a aprender a verte como el Señor te ve? Va a tomar unos añitos y quizás unos más. Pero cuando aprendemos a ver como el Señor nos ve, cambia todo en el proceso que te toca vivir, cambia todo en nuestra vida. Nuestras objeciones tienen que toparse con la palabra de Dios. Porque Jeremías iba a venir a alguien y le iba a decir, soy joven, ¿no? Soy joven. Sí, tienes 20 años, eres joven. No sé hablar, ¿no es cierto? No sé hablar. Claro, no tienes experiencia, mejor llamemos a alguien de 40, de 50, de 60. Él podía ir a las personas y preguntarles y todos le iban a decir que lo que él decía de sí mismo era así. Pero él necesitaba toparse con la palabra, porque la palabra, el verbo, Dios, decía algo completamente diferente. ¿Soy joven? No digas que eres joven. No sé hablar. Créeme a mí, porque yo voy a estar contigo. Cuando yo me topo con la palabra me va a decir la verdad. El Señor me va a decir la verdad. Así que si en algún momento tú quieres la verdad, necesitas venir aquí a la fuente, necesitas chocarte cara a cara con la palabra para saber cuál es la verdad. ¿Saben qué? A veces pensamos que las promesas y la palabra de Dios ha sido escrita y dada para los adultos. Aplican para ellos. Aplican para mi mamá, para mi papá, para mi abuelo, mi abuela, mis tíos. Aplican para la gente grande que ya ha vivido. Ellos pueden entender todo eso. Ellos pueden comprender todos esos misterios. Pero no es así. Acá vemos en la palabra y vemos aquí en el caso de Jeremías y podemos recorrer la Biblia. El Señor se acerca a los niños, a los jóvenes y los llama desde temprano. Los llama desde temprano. Un niño llamado desde el vientre como Juan el Bautista y se encontró con Jesús. Fue tocado por el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Las promesas, la palabra de Dios eran también para él. Así que no permitas
que esos pensamientos que dicen o hablan de tu incapacidad por tu edad o poca experiencia de vida vengan a tu vida y te impidan tomar la palabra de Dios y las promesas que Dios ha dado para todos aquellos, sin importar edad o género, poner su fe en el Jesús. Que nada te impida poner tu fe en Cristo y creer su palabra. Corre a Cristo, corre a Jesús, pon tu fe en Él, porque cuando tú le crees a Él, cambia la visión de cómo tú ves las cosas en tu propia vida. Y el proceso que estás viviendo hoy quizás no cambie, pero tú ahora lo ves de una manera diferente. Lo vas a pasar de una manera diferente. Otra persona que también está en el Antiguo Testamento es Gedeón. Gedeón, muchos de nosotros conocemos su historia. Y en ese momento, todo su país estaba pasando una situación. Y saben que todos en algún momento de crisis y de dificultad hemos creído, hemos pensado, y algunos lo hemos dicho: Dios me ha abandonado a mi suerte. Me dejó. Quizás no lo hablamos mucho porque nos da vergüenza y a veces solamente lo pensamos y no lo queremos decir para que nadie nos diga hereje o algo así. Pero muchos hemos luchado y hemos pensado con eso: el Señor me ha dejado. Pero hay algo que yo quiero recalcar hoy, y es que el Señor jamás abandona a quienes son sus hijos. A sus hijos no los deja. Las circunstancias pueden hacer que sintamos que Él no está con nosotros. Los problemas, la crisis puede hacer que pensemos, porque no hay una respuesta y un cambio pronto, pensar que a Él no le interesamos y que Él no está preocupado por nosotros. Pero no es así. Cuando nos chocamos nuevamente con esta palabra y ponemos nuestra fe en Él, sabemos que no es así. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y en Mateo 28:20, Él dijo, estoy con ustedes hasta el fin. Hasta el fin. Y sí sucede que a veces Dios está en silencio y pensamos que Él no está, pero Él está ahí, solo que en silencio, pero Él está ahí. Gedeón vivía sus días en esta temporada de su vida en cuevas y cavernas. Su pueblo vivía en constante amenaza por los madianitas, que cada vez que ellos sembraban algo, venían a destruir todas las cosechas. Entonces ellos no tenían para comer y se escondían. En este momento, cuando el Señor viene delante de Gedeón, él estaba en el lagar donde se pisan las uvas, y él estaba ahí escondido, limpiando el trigo para que los madianitas no se lo lleven y no lo encuentren. Y esto sucede en Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 12. Y dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora
el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor mismo lo miró y dijo: ve, con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. El Señor le dijo: ve con esa toda tu fuerza. Y Gedeón se rió, ¿no? Con lo que el Señor le habló y decía: ¿dónde estás tú? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Y el Señor le dijo: ve con toda esta tu fuerza y tú ve y conquista, ve y gana esta batalla. ¿Y saben qué? Él no se había dado cuenta. Y él recién se estaba enterando de algo. Que durante este proceso que a Gedeón le tocó vivir de aislamiento, de silencio de Dios, de no ver su mano, de no ver una respuesta pronta, Dios estaba haciéndolo fuerte. Dios estaba trabajando en la vida de Gedeón mientras él estaba en soledad. Dios estaba trabajando en su vida cuando él estaba aislado. Dios estaba trabajando en su vida en sus días de miedo y temor. Dios lo había hecho fuerte. Pero como todavía no había aparecido la oportunidad para demostrar que él era fuerte, el Señor viene y le dice: vas a ver lo que he hecho en ti en este tiempo. Eres fuerte. ¿Que yo? Eres fuerte, pero estoy escondido en una cueva y tengo la comida escondida para que no nos la quiten. Eres fuerte. Mira lo que yo he hecho en ti. Mira en lo que yo te he convertido. ¿Cuándo vas a descubrir eso? Después de tu proceso, después de la prueba, en medio del proceso, cuando estés en ese trato, cuando estés en esa formación, cuando estés en esa transformación. Por eso les decía al inicio, conozco victoriosos hoy que no renunciaron antes. Conozco valientes hoy que no salieron corriendo de las pruebas. Saraí, vamos a ver una mujer, Saraí, o Sara, porque ella era Sara en este momento. ¿Saben que yo conozco a varias personas que cuando están nerviosas se ríen? ¿No? ¿Te ha pasado? Están ahí, ¿puedes estar riendo? ¿No? O cuando las mamás están ahí llamándole la atención al hijo, bien serias, ¿no? Las mamás, te he dicho que tienes que portarte bien, y los hijos, ¿por qué te estás riendo? No, mamá, no me estoy riendo. Te estás riendo, te he visto la cara. A esos niños pobrecitos, les espero una tanda. Pero ¿saben por qué se ríen? Se ríen de nervios, ¿no? Es como que no pueden controlar y bueno, se ríen, ¿no? Y ¿saben qué? Tenemos que ser sinceros. Porque a veces sabemos cuál es el plan de Dios. Sabemos cuál es el deseo de Dios. Conocemos lo que Él quiere. Sabemos cómo es Él, quién es Dios y todo lo que Él puede hacer. Pero cuando se trata de nosotros, de nuestra vida, de nuestro proceso, a veces nos reímos como Sara. Nos reímos. Vamos a leer Génesis 18, capítulo 18, versículo del 11 al 15. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y ya había pasado hace mucho que Sara podía tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé?
¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó y le dijo al Señor, yo no me reí, pero el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. ¿Qué imposibilidad estamos viviendo hoy? ¿Qué situación imposible estamos enfrentando en este tiempo, cada uno de nosotros? A veces, literalmente, no nos reímos frente a las imposibilidades que estamos viviendo, pero no creemos que Dios sea capaz de hacer aquello que prometió hacer. No creemos que Dios puede cumplir sus palabras, que Él ha hablado y ha dicho a través de su palabra. Y quizás este es un tiempo muy, muy difícil, porque hay cosas que son tan reales a nosotros que son imposibles. Son tan imposibles y de pronto sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Dios, pero para esto que estoy viviendo yo, voy a orar por ti, hermana, voy a orar para que el Señor haga eso en tu vida. Pero esto que estoy yo pasando, este proceso, ora por mí, ¿no? Pero no lo creo. Y tenemos que renunciar a esta incredulidad. Tenemos que reconocer cuando estamos pasando estos procesos y en nuestras vidas hay incredulidad. Muchas veces dudamos entonces cómo Él se mueve y trabaja. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de hacernos cargo de la situación. ¿Hay esta imposibilidad? Bueno, Señor, en algún momento tú lo harás, así que ¿no? Manos a la obra. Yo me voy a hacer cargo de esto. Yo lo voy a manejar, yo lo voy a hacer, yo puedo solucionar esta situación. Y realmente esa reacción viene por incredulidad, porque no creemos que el Señor pueda hacer cosas milagrosas, grandiosas. No creemos en su soberanía, en su poder, en su palabra. Entonces podemos estar viviendo muchas veces en incredulidad cuando tomamos nuestros asuntos a cargo y por nuestras propias manos y no se las entregamos al Señor. Podemos estar pasando un proceso de incredulidad en nuestras vidas que luego va a ser perjudicial para nosotros mismos. Alguien más en el Antiguo Testamento que lo ha mencionado casi todas estas últimas reuniones y es Moisés. Moisés, ¿saben qué? Ayer el pastor que les mencioné al inicio decía, a Moisés le tomó 40 años ser alguien mientras estaba en Egipto. Luego le tomó 40 años más aprender a ser nadie mientras vivió en el desierto. Y finalmente, 40 años más para aprender lo que Dios puede hacer con un nadie. Y me gustó, dije, cuán cierto, ¿verdad? Cuán cierto estos procesos y etapa en la vida de Moisés. 40 años aprendió a ser alguien, 40 años aprendió que él no era nadie y 40 años al final de su vida aprendió cómo Dios puede usar a alguien que es nadie. Dice aquí en Éxodo 3:11 que él le respondió al Señor cuando él lo llamó y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? Más adelante en el versículo 10 le dice, capítulo 4, versículo 10,
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Más adelante, en el versículo 13, le dice al Señor: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Ya el Señor perdió un poquito la paciencia, ¿no? Dice que él se enojó. Y bueno, y decidió llevar a su hermano. Pero igual le dijo: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermanos, si Dios ha dicho algo, créele. Créele. Si Dios ha hablado, créele. Y tenemos la palabra profética más segura aquí en su palabra. Sí, hay muchos de nosotros que hemos vivido ya varios largos años y muchas pruebas, muchos procesos, a veces hasta malas decisiones, consecuencias de nuestras malas decisiones, buenos tiempos, momentos, procesos en nuestras vidas tan parecidos a Moisés, hermanos. ¿Y saben qué? Somos más o menos como Moisés. Nos creíamos algo, podíamos conquistar el mundo y viene el trato del Señor para nuestras vidas. Y de pronto decimos: Señor, no soy nada. Señor, no soy nadie. Realmente, si tú no eres a través de mi vida, yo no puedo. Pero ¿saben qué? Algunos nos quedamos ahí. Y cuando el Señor viene y te dice: nadie, quiero usarte. No, yo soy nadie, Señor. No sirvo para nada. No, sacamos el látigo para flagelarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero el Señor dice: nadie, te estoy llamando a ti para usarte, para darte esta palabra, para que traigas luz en medio del lugar donde tú estás. Quiero hacer esto con tu vida. Y no le creemos al Señor. Y Él dice: mira lo que quiero hacer, pero Señor, mis debilidades. Mira cómo viví en el desierto, mira lo que hice en Egipto. Pero el Señor te está llamando hoy, te está llamando. Y nosotros somos muchas veces como Moisés. Nos descalificamos cuando el Señor nos está calificando. Nos marcamos cuando el Señor está diciendo otra cosa. Mientras Dios anda buscando obreros porque la mies es mucha y los obreros son poco, nosotros estamos como Moisés. Pero Señor, nunca he sido una persona que sabe hablar. ¿Cómo voy a compartirle a esta persona? Pero Señor, por favor, envía otro, por favor. Y le decimos no al Señor a pesar de que Él nos está diciendo lo contrario. No hemos entendido que el proceso que hemos vivido en nuestras vidas es para que Él nos use, para que le sirvamos, para que le seamos útil al Señor. El proceso que tú estás viviendo tiene un fin, tiene un propósito. El Señor no invierte, no trabaja en vano. El Señor no hace las cosas por hacer, a su suerte, a ver qué pasa, a ver qué sucede. El Señor tiene un plan con tu vida. Y si hoy tú estás en un propósito, entiende y comprende que el Señor está en tu proceso contigo. El Señor está en la crisis contigo. El Señor está en el dolor contigo. El Señor está en los buenos tiempos contigo, pero también en los procesos duros el Señor está ahí contigo. Porque cuando tú pases ese proceso, vas a salir como el oro, transformado, cambiada, creyendo lo que Él dice. A veces decimos: no, Señor, ya
ya no puedo servirte ya, seré uno más en este lugar, me sentaré. No, en la primera fila no, me voy a ir a sentar a la última fila donde nadie pueda verme. Me voy a poner sentada al lado de la hermana y ahí ya ni siquiera el pastor me va a ver cuando esté predicando y voy a estar ahí. Ese es mi destino, ese es mi final, no más. Pero el Señor no te llamó para vivir en el desierto, como tampoco lo hizo para Moisés. Esos tiempos y esas etapas son temporales. El Señor no te llamó para vivir en el desierto. No, pero yo todo el tiempo paso depresión, a veces me deprimo, a veces lucho conmigo mismo. El Señor está ahí. Él te está transformando. Él está ahí a tu lado, de la mano contigo. Porque Él no te creó para que te quedes en esa situación. No te creó para que te quedes en ese estado y en esa condición. Pensamos que es lo que merecemos porque nos hemos portado mal, porque hemos hecho cosas que no han sido como las que Dios me llamaron a hacer. Y nosotros mismos nos ponemos en un lugar donde Dios jamás nos ha puesto. Los planes de Dios no son esos. Los planes de Dios son completamente diferentes. No sé hablar, envía a otro. Tenemos que entender que los procesos de purificación, transformación, santificación en nuestras vidas son para estos tiempos, para los tiempos de necesidad, para estos tiempos que estamos viviendo hoy, para construir, para levantar, para avanzar. Y hermanos, ese es el tiempo para nosotros hoy. No seamos como Moisés, que podamos realmente discernir los tiempos, que podamos ver y entender que no se trata de mí, de mis incapacidades, de mis debilidades, sino se trata de la obra que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida, a través de nuestra vida. Y hermanos, a veces somos Moisés, nos tenemos que cambiar el nombre, Moisés. Ahora, el Señor igual hizo lo que Él tenía que hacer, pero ustedes se imaginan si Moisés le decía, sí Señor, yo te creo, voy a hablar. Sí Señor, yo te creo, voy a ir. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado ahí? No sé, el Señor igual cumplió su propósito, solo estoy pensando en voz alta. Pero si le decimos sí a Dios, aún en medio de nuestro proceso, aún en medio de nuestro desierto, aún en medio del tiempo de formación, hermanos, ¿qué cosas no hará el Señor? Y vamos a cerrar con esta persona, y es Job. No podía dejar de mencionar a Job. No, en un momento dije, ya son muchos, pero no podía realmente. Job, no podemos leer todo el libro ahora, no puedo explicarles toda la historia ahora, así que lean en sus casas la vida de Job. Pero Job, dice la palabra, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué características, ¿no? Wow. Y él sabía cómo era Dios, lo conocía, pero fue a través de la prueba y del proceso de trato en su vida, en medio de las dificultades, que él pudo decir, hablaba lo que no entendía. Eran cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Todo ha cambiado ahora, Señor, enséñame. Te preguntaré y quiero que me enseñes, respóndeme. De oídas te había oído, pero ahora todo ha cambiado. Mis ojos te ven. Tuvo que haber un proceso en su vida para que él tuviera un mayor conocimiento de quién era el Señor. Aún él conocía quién era Dios. Él estaba honrándolo con su vida, teniendo una comunión con Él, teniendo una vida justa. Pero Dios quería transformarlo por completo para su gloria. Para su gloria. Y fue a través de las pruebas y dificultades. Eso está en el Job 42, del 1 al 6.
Job tuvo que arrepentirse. A mí me da risa. Muchas veces, muchas personas cuando a una persona, usualmente la gente ve y dice, esta es una persona religiosa, ¿no? Cree en Dios, entonces dicen, es una persona religiosa, entonces dicen, es buena, y la califican casi de perfecta, ni siquiera pecadora, ¿no? Y a veces cuando se refieren a esta persona, es como que esa persona ni siquiera ha pecado. Pero hermanos, la Biblia dice todo lo contrario, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que todos hemos pecado. Y recuerdo una vez conversando con alguien y había una persona mayor ya que había fallecido, y esta persona antes de fallecer hizo saber que necesitaba confesarle sus pecados a Dios. Y estas personas que la veían esta persona como una persona religiosa dijeron, ¿qué? ¿Cómo va a tener pecados? ¿Cómo esta persona va a querer arrepentirse? No, si es tan buena, es santa, va a misa todos los días. No, decían, no, ¿cómo va a querer ella pedir perdón? Y lo que pasa es que cuando uno reconoce quién es, cuando uno tiene una revelación de tu condición, lo que inmediatamente te lleva a hacer es acercarte a Dios. Es como que un impulso que te empuja a ir a Dios, a acercarte a Él. Y Job durante todo este proceso hizo unas cosas que no necesariamente fueron buenas. Dijo cosas imprudentes, cosas tristes, ¿no? Y él habló acerca de que maldecía el día que había nacido. Él rogó por morir a Dios sin valorar su vida. Tuvo quejas y desafíos contra Dios, desesperanza. Y él se arrepintió de todo eso delante de Dios. Y cuando él hubo orado, Dios se encargó de restaurar y obrar en su vida. Era un proceso que le tocó vivir a Job. Fue un proceso que tuvo que vivir. ¿Por qué? ¿Porque él era malo? ¿Porque él era bueno? No, en esta vida vamos a ser transformados a través de pruebas y procesos. Por eso cuando el proceso, la prueba, la dificultad venga sobre tu vida, no te vayas corriendo, no huyas, porque es una ocasión y una oportunidad para que Dios transforme tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu casa. Son los tiempos que el Señor toma para obrar, para trabajar. No corras, no huyas. A veces nos molestamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y nos quejamos de los procesos y los tiempos de Dios y resistimos al Señor. Cuando puede ser que durante ese proceso el Señor te esté haciendo tan fuerte como Gedeón. O el Señor te está dando habilidades y capacidad, obrando como la vida de Jeremías. O el Señor está a punto de hacer un gran milagro como en la vida de Sara. O el Señor está llamando y trabajando y formando a un gran libertador como Moisés. Hermanos, todos pasamos por diversas pruebas, desafíos, problemas, tribulaciones, situaciones difíciles, pero no podemos pensar que el Señor está lejos de nosotros, porque no es así. Él está con nosotros en medio del proceso que nos ha tocado vivir. Y Job, esta parte final de Job, me hace pensar en algo que es muy importante. Él supo que Dios estuvo con él todo el tiempo de su crisis. Él supo eso y hubo una clave al final en su vida y fue la oración. La oración marca la diferencia. La oración es la clave en medio de nuestros procesos, pruebas, desafíos, problemas y dificultades. E increíblemente es lo que el creyente más resiste.
más resiste. Y te voy a decir por qué. Porque no hay nadie que pueda resistirse en su presencia. Y cuando tú te acercas al Señor, las cosas que Él hace, lo que Él dice, a veces es duro y difícil, a veces nos aterra, a veces nos conmueve, nos sacude, a veces no queremos escuchar lo que Él tiene que decirnos. A veces no queremos escuchar lo que Él quiere decirnos cuando nos acercamos a Él, porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Porque sabemos que las decisiones que estamos tomando no son las correctas. Porque sabemos que nos está llamando a perdonar y nos resistimos a hacerlo. Y si yo voy a su altar, yo sé lo que Él me va a decir, porque lo conozco. Y de pronto para orar le damos vueltas. Le damos vueltas. Es una de las cosas con las que el cristiano lucha más, la oración. Pero sin oración, y en cada una de estas historias que hemos visto, estaba la oración. Porque Dios estaba ahí, había una comunicación con Dios. Estaba la oración. Y esa era la clave para entender los procesos. Esa era la clave para entender los tiempos que estamos viviendo. Viendo. Viendo.